Continuamos con el Kilométrico del Sábado, su programa de fiesta con la voz de la luz. En el año 2023 hemos tomado la decisión acá en este programa de hacer una serie de entrevistas a hombres de Dios que han estado inmersos en todo el tema de la comunicación. Y esta serie se llama Pilares de la Radio Cristiana Altagraciana. Y esta tarde nosotros tenemos no uno de los pilares, sino el pilar, porque así es su nombre. Esta tarde nosotros vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Pilar Cedeño. Y si por el nombre quizá no lo relacionan, lo van a relacionar por el programa que él estuvo dirigiendo por muchos años acá en La Voz de la Luz, que se llama Alabanzas del Ayer. Nosotros esta tarde le damos la bienvenida al profesor, al abogado, al amigo, una persona afable, y al comunicador cristiano Pilar Cedeño. Vamos a recibirlo con este aplauso. Pilar, buenas tardes y bienvenido al Kilométrico del Sábado. Buenas tardes, Juan Norberto, y buenas tardes a todo el staff de este espacio, y buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de La Luz 88.7. Agradecido de Dios que me permite estar con ustedes en esta tarde, abriendo esta sección de tu espacio. Así es, nosotros nos sentimos más que galardonados de poderle tener aquí y dialogar un poco, que la gente conozca de Pilar Cedeño y de su trayectoria, sobre todo en la comunicación. Pilar Cedeño, ¿cómo Pilar conoce de Dios y hace ese contacto con Dios? ¿Cómo Dios entra a su vida ya así de conocimiento? Bueno, yo te decía fuera del aire que hablar de cómo yo conocí a Dios, habría que hablar mucho, porque yo estaba en los caminos del Señor sin conocerle todavía, porque yo tenía 5 años cuando mis padres se entregaron al Señor por un trabajo extraordinario que desarrolló en esta provincia y en gran parte del país el pastor Germán Aponte Vázquez. Germán y un equipo de jóvenes, dentro de los cuales estaba el ahora pastor Pablo Mejía de Gracia, Felipe Castillo, Niño Morla, Héctor Abreu, entre otros, desarrollaron un trabajo inmenso de predicación en esta provincia y alcanzaron a mis padres para el Señor, teniendo yo 5 años, 5 o 6 años más o menos, y desde ahí, con mis altas y mis bajas, yo he estado en los caminos del Señor. A partir de ahí, yo he estado caminando en las lides del Señor desde ese momento, desde los 5 años, hasta ahora que tengo 50 y tantos. 50 y tantos. Bueno, y cómo usted conoce ya de conciencia, porque no es lo mismo estar en los caminos de Dios o que la familia dirija a uno en los caminos de Dios, que uno en conciencia ya, uno decir, bueno, ya he sentido varias veces la presencia de Dios, Dios me ha hablado de esta forma y entiendo que es el camino correcto, y ya uno lo empieza a caminar conscientemente. Bueno, ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, en ese tiempo yo decía que yo era evangélico de mi papá. No, yo soy evangélico. ¿Cómo así? Yo soy evangélico de papi, porque para mí el que representaba el evangelio en la casa era papi, y el que me llevaba a la iglesia era papi, entonces yo era evangélico de papi. Pero a partir ya de los 13 años, 13 años y medio más o menos, ahí ya mi mamá había dejado de ir a la iglesia del pastor Germán Aponte porque le quedaba muy lejos. Nosotros vivíamos en el sector La Florida y la iglesia todavía está ahí la iglesia, en Nazaret, en la Victoriano Pepén número 91, es un número que a mí nunca se me olvida. Entonces, desde La Florida a Nazaret era muy lejos. Entonces, ahí empezamos a visitar a la iglesia de la pastora Adela Sedano, y ahí nosotros nos desarrollamos, duramos ahí 20 y tantos años congregándonos con la pastora Adela, ocupando todos los cargos dentro de la iglesia. Yo siempre digo, bueno, a mí donde Adela solo me faltó ser pastor
y presidente de las damas, porque no iba a ser... Usted ahí fue secretario. Sí, yo fui todo, ahí fui todo. Durante casi 24 años que tuvimos con la pastora Adela, que podemos decir que fue quien nos formó. Nosotros le agradecemos a la pastora Adela inmensamente, porque cuando yo estaba en la Iglesia de Dios Misionera Pentecostal, yo era un niño. Pero ya después de los 13 y tanto que yo llego donde la pastora Adela y empiezan a darme oportunidad, porque hay un dicho que dice que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y entonces yo siempre digo esto, ahí yo era como el tuerto, porque yo tenía algunas habilidades que los otros jóvenes que estaban con nosotros ahí no la tenían. Entonces yo fui el primer presidente de los jóvenes de la iglesia que pastorea Adela Sedano. Fui yo. Yo fui ahí en esa iglesia también la primera persona que se graduó como profesional. Fui yo en la iglesia de Adela, quien abrió las puertas a los profesionales de la iglesia, fui yo. Ahora tú vas a la iglesia y tú encuentras que hay profesionales en todas las ramas. Hay abogados, hay médicos, hay psicólogos, pero el primero que se graduó, que se hizo profesional ahí, fui yo. Partiendo entonces de este testimonio que usted nos cuenta, ¿qué tanto influyó en su hogar y en la iglesia la formación de ustedes, esas ramas de jóvenes? Porque ahí también tenemos su hermano que es una estrella, para llegar a ser estos profesionales tan entregados y que de verdad han dejado sobre esta generación, que es en la que camino yo y caminan otros jóvenes, un ejemplo a seguir de constancia y de que sí se puede. Es que yo, primero, nosotros, digo mi hermano Faustino y yo, porque tenemos una trayectoria muy parecida. Nosotros fuimos formados en un hogar cristiano de un padre y una madre muy serio, muy rígido, que nos enseñaron la honestidad, la seriedad, el trabajo, sobre todo. Si nosotros somos trabajadores en el día de hoy, lo aprendimos de nuestro padre y de nuestra madre, que eran sumamente trabajadores. Pero ya en la iglesia es que yo aprendo a tomar un micrófono. En la iglesia es que yo aprendo a hablar en público. Y ahí es que yo me voy cultivando como en lo que yo sé de la comunicación. Si yo puedo hablar en público hoy, como estoy hablando aquí en público, que hay, ¿cuánta gente tú crees que me están escuchando? Oh. Eso lo aprendí yo, fue en la iglesia, participando en todas las actividades de la iglesia. Todo lo que hacía la iglesia, yo estaba ahí de primera mano. Entonces, por eso te digo que le agradezco tanto a mi formación, a la pastora Adela y a la iglesia. En ese caso estamos hablando de la Asamblea de Iglesias Cristianas, la segunda, que está en el sector de la Florida. Entonces desde ahí nosotros aprendemos a hablar con la gente, aprendemos a hablar en público, aprendemos a hablar con un micrófono, y más adelante nosotros pasamos y nos examinamos, en mi caso, en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, y obtenemos el carnet que nos acredita como locutor. Así es. Ya en el ámbito profesional, ¿cuáles logros a nivel personal tiene Pilar Cedeño? ¿Tú te refieres a la comunicación? La comunicación, y también mi principal logro, si tú miras hacia atrás, lo vas a ver ahí detrás de ti, que es mi hijo Johnfrey y sus hermanas Jafreisi y Janenfrey. Ese es mi principal logro, son 3 muchachos que el Señor me dio. Pero también el Señor me permitió ir a la universidad y hacer una carrera, graduarme en la carrera de Derecho. Pero el Señor también me permitió conseguir un trabajo en la fiscalía y desempeñarme como fiscal durante ya 15 años. Llevamos 15 años trabajando en la fiscalía como fiscal y sirviéndole a la comunidad. Que nosotros entendemos que donde quiera que estemos, debemos pensar no solamente en nuestro salario, sino en el servicio a la comunidad. Eso lo aprendimos nosotros a servir, lo aprendimos en la casa y lo aprendimos también en la iglesia. Pero yo he participado en diferentes instituciones, he hecho muchísimas cosas. Ahora lo último que estoy haciendo es dirigiendo la Asociación de Locutores Profesionales de la provincia de la Altagracia, incorporada ALPA. Pero se me queda también que en el año 1999 yo entro a esta estación yo entré fue primero a abrir la emisora. Antes de todo eso,
me surge de entrar al ámbito de la locución. Yo te quiero hablar de cuando yo entré a la emisora. Sí, no, estamos haciendo las bases. Antes de todo eso, ¿cómo se maneja o se manejó esta parte de que en ese tiempo quizá no se conocía de un fiscal, alguien cristiano así en este ámbito, y alguien cristiano que se mantiene activo, dando fe y testimonio y estando aquí en la radio? ¿Cómo se da ese manejo? Porque son lugares que quizás se conoce, se dice, donde se maneja, qué sé yo, puede haber algún tipo de corrupción, puede haber algún tipo de llamamiento quizá a uno desenfocarse. ¿Qué fue eso que lo ancló y pudo hacer que usted mantuviera un ejemplo para la sociedad? Fíjate, los obstáculos vienen desde el principio, porque para yo ir a la universidad e inscribirme en la carrera de Derecho, eso fue un trabajo, eso fue una lucha, porque decían, para ese tiempo ya no, pero decían que un cristiano no podía ser abogado. Pero antes que yo había muchísimos cristianos que eran abogados. Pero se tenía el tabú de que no se podía, que un cristiano no podía ser abogado porque los abogados hablan mucha mentira. Nosotros rompimos esa barrera. Te digo que rompimos la que se nos puso a nosotros, porque ya te había dicho que antes que yo, otros cristianos de esta provincia ya eran abogados. Luego, para entrar a la fiscalía, se entendía que un cristiano no podía trabajar en la fiscalía. Y yo digo, sí, el cristiano debe, no solo que puede, que debe aspirar a trabajar en la fiscalía y a ocupar todos los cargos de importancia, porque todo va a depender de la formación que tú tengas en tu casa, de lo que te enseñaron a ti en tu casa y en tu entorno. Tú vas a estar en un sitio donde puede que haya una que otra, la palabra que tú utilizaste, pero tú no tienes que contaminarte. Además, no es tanto como la gente dice. La gente piensa que la fiscalía es un antro de corrupción, y eso no es así. Eso no es así. No te voy a decir que seamos santos, que todo el que es fiscal es santo, pero la gente siempre, porque ya hay una tradición de que el que va a la cosa pública tiene que contaminarse. No, hay gente que ni siquiera profesan la fe cristiana y no se han contaminado. O sea, no es como la gente piensa, que ahí se va a recoger los cuartos. Bueno, la película de Balbuena, que pensaba que iba a ir a Nueva York a recoger los cuartos en carretilla. No, no es así, no es así. Hay gente seria dentro de la fiscalía que ni siquiera son cristianos. No te voy a decir que yo porque sea cristiano. No, hay gente que no son cristianos, y esto lo he dicho 3 veces ya, que no se corrompen. Por decirlo así, una motivación quizá a jóvenes cristianos que tienen esas aspiraciones de llegar a esos lugares, y quizá por el tabú que hay, no se atreven a enfrentarse, a recorrer el camino de quizás llegar a ser jueces, fiscales y estar en el tema de la administración pública. Es que nosotros hemos sido llamados por el Señor a ser, sal de la tierra y luz del mundo. Y la lámpara, dijo el Señor, si tú la pones debajo del almud, no va a alumbrar a nadie. Entonces, ¿cómo tú sabes que tú eres serio, que tú puedes manejar dinero? Por ejemplo, si tú no manejas dinero. ¿Cómo tú sabes que tú eres justo si tú no has estado en un estamento de justicia? ¿Cómo tú sabes si tú puedes vencer a la corrupción si tú no te metes donde la gente dice que hay corrupción? Entonces, mi exhortación es que no le tenga miedo, que al contrario, se necesitan hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo, participando en la cosa pública. Amén. En la fiscalía, en la judicatura, en todas las instituciones del Estado deben haber cristianos, y nosotros invitamos a los jóvenes que nos están escuchando ahora a que rompan ese tabú y se metan en lleno, que vayan, que participen, porque si tú dices que los demás son malos, bueno, los malos triunfan si los buenos se cruzan de brazos. Si ustedes, jóvenes que me escuchan, entienden que han sido lavados con la sangre de Cristo, están cubiertos con la sangre de Cristo, esa sangre le va a dar una coraza para que ustedes puedan meterse donde está el pecado y salir victoriosos de ahí. So, que se lancen, que estudien, que se preparen y que aspiren a dirigir la cosa pública. Bien, wow.
Tremendo. Estamos siendo bien edificados, particularmente con esta entrevista, con este interesante conversatorio, dándole un giro a la entrevista a Pilar Cedeño. Pilar Cedeño en el ámbito de la comunicación, según nos decía, donde primero dio sus pininos, sus pasos en la comunicación fue en la iglesia, sabiendo, aprendiendo el manejo del micrófono, hablando correctamente, ya a nivel profesional y a nivel de empezar a tocar y a entrar en una cabina. ¿Cómo fueron esos inicios y dónde de Pilar Cedeño en la comunicación cristiana? Bueno, yo te voy a decir que a mí me dieron la oportunidad. Iba a utilizar otro término, pero me dieron la oportunidad. La primera oportunidad me la dio Zoilo Rivas. Zoilo Rivas, que era director de esta estación. La emisora la abrían a las 6. No es como ahora que la emisora amanece funcionando. En ese tiempo la abrían a las 6 y la cerraban creo que a las 12 de la noche. Era un tanto difícil levantarse tan temprano. Mi hermano Faustino ya estaba trabajando en la emisora y Zoilo vio la oportunidad de quitarse ese sacrificio de levantarse a las 6 y de, como dicen en mi campo, en donármelo a mí. Y hablamos, yo tenía el interés, él me dio la oportunidad de venir a la emisora, que no estaba aquí en este momento, estaba en el edificio del doctor Conrado Cedeño. Frente al parquecito. Sí, Monseñor Noel. Monseñor Noel, sí. Ahí estaba la emisora en el tercer nivel. Entonces Zoilo se quitó el compromiso de hacerlo y me lo dio a mí. Cuando me escucharon hablando, porque hoy yo estoy ronco, pero yo, bueno, la palabra no es ronco, es afónico. Pero cuando él escuchó que yo hablé, me dijo, tú tienes buena voz. Y no solamente va a estar abriendo la emisora y controlando, trabajando la consola, sino que vas a tener la oportunidad. Y empezó a decirme que diera la hora. Y yo empecé dando la hora. Más adelante me dio la oportunidad de abrir el micrófono y saludar a alguna gente. Y ahí me fui quedando hasta que llegó el momento que yo empecé a poner canciones del ayer. Y yo decía, vamos a poner una canción para el recuerdo. Entonces así se puede decir que inicia Alabanzas del ayer. ¡Wow! Luego ya Zoilo sale de la emisora y entra Junior, que también le agradezco infinitamente a Junior Castillo, que a partir de ahí me da la oportunidad ya de iniciar Alabanzas del ayer. Yo empiezo poniendo canciones del recuerdo y él me dice, no, eso como que no funciona, vamos a ponerle otro nombre. Y yo me sentí totalmente decepcionado. Ya yo estoy hablando y diciendo canciones del recuerdo y ahora me dice Junior que no, que Alabanzas del ayer. Y eso como que me chocaba, pero obediente al fin, seguí con lo que él me dijo, cambié el nombre, puse Alabanzas del ayer, y con eso estoy diciendo que el nombre Alabanzas del ayer no fue idea mía. Hay que darle los créditos a Pedro Junior Castillo, que fue el que tuvo la idea, porque para mí era canciones del recuerdo. Y ahí empezamos en el 99 a poner música, empezamos con... Pero antes de eso, cuando empezó a abrir la emisora, ¿fue más o menos qué año? Fue finales del 98. Finales del 98. Finales del 98. Entonces, pero ya en febrero del 99 inicia de manera formal Alabanzas del ayer. Pues entonces Alabanzas del ayer le lleva prácticamente un mes de Fiesta con la Luz, porque nosotros iniciamos en marzo del 99, entonces el 99 fue un año grande para la comunicación cristiana, altagraciana. Bueno, la comunicación cristiana, perdóname, pero es la comunicación en sentido general, porque claro, esta emisora la escucha a todo el mundo. Así es. Como dice, una radio para todo público. ¿Y qué le trae de recuerdo esto que está aquí? Mira, tú sabes que no solo eso, el estar en esta cabina a mí me llena de nostalgia, porque después que tú pasas casi 20 años entrando a una cabina como esta, en esta cabina a mí se me iban los problemas. Yo podía tener todos los problemas del mundo, como tiene una persona normal,
Y cuando yo llegaba aquí, desde que yo abrí esa puerta, entraba por ahí, me sentaba ahí donde tú estás, yo sentía una transformación. Wow. Yo me transformaba. Y ese tiempo que yo estaba ahí era como el tiempo de estar en un altar, adorando a Dios a través de las canciones y recibiendo la llamada de la gente y la gente manifestando cómo Dios estaba tratando con ellos y diciéndome, bueno, en ocasiones yo decía, yo no puedo seguir, yo me tengo que ir, yo tengo que hacer otra cosa. Y la gente me llamaba ese día y me decía, hermano Pilar, oye, ese himno que tú pusiste ahí, el Señor me ministró con eso. Y eso te daba como el valor para tú continuar. Entonces, ese fondo que tú pones ahí, que por tantos años yo lo utilicé como fondo del espacio, a mí me ruboriza el escucharlo. Le agradezco ese fondo porque hay que dar los créditos siempre al pastor Bienvenido Reyes, Amadito Reyes, que yo estaba buscando eso por toda parte. En ese tiempo nosotros no éramos tan duchos, no es que somos ahora, pero sabe un poquito más de buscar en el internet y cosas como esa. Y él, Amadito Reyes, me prestó un LP de Manuel Bonilla donde estaba ese tema, porque esa es una canción de Manuel Bonilla. Sí. Y nosotros lo buscamos y fuimos, lo grabamos y lo pasamos entonces a un CD, ese tema. Entonces a mí esa canción a mí me trae, como dice la misma canción, recuerdos gratos, inolvidables. Usted testificaba hace un momento que cuando entraba a cabina se sentía transformado, sentía que estaba en algo impresionante. De ahí es que viene que la frase que usted decía, Pilar Cedeño, el hombre más feliz del mundo. Bueno, esa frase aquí se pegó y mucha gente todavía me conoce a mí. Hay gente todavía, ya yo tengo varios años que no estoy en el programa, que todavía me saluda como el hombre más feliz del mundo. No sé, le tenemos una sorpresita con eso. Pilar, el hombre más feliz del mundo. Bueno, eso fue parte de mi felicidad. Pero yo sigo siendo el hombre más feliz del mundo y ya hace años que no estoy aquí. Exacto. O sea que eso de la transformación de la cabina, lo que uno vivió aquí, era parte de la felicidad, pero no lo era todo. Porque antes de yo venir a la cabina, yo era feliz. Y después de salir de la cabina, he seguido siendo feliz. Porque mi felicidad no depende de lo que los hombres puedan hacer o no hacer por mí. Mi felicidad depende de Dios y de mí. Porque si yo no trabajo para ser feliz, no voy a ser feliz. Si yo me quiero llevar el mundo por delante, nunca podré ser feliz. ¿En qué algún testimonio que tenga de algo que haya pasado en la cabina, alguna llamada, algún invitado que quizá tuvo aquí en su programa Alabanzas del Ayer? Bueno, yo recuerdo, hay una persona que siempre la voy a recordar, que no era que venía aquí, sino que hacía una llamada, el pastor Gregorio Mendoza. Era una llamada que la gente la veía como jocosa, porque él tenía el ministerio Cristo en el transporte. Está muy enfermo el pastor Mendoza, oremos por él. Él está en Santo Domingo con su familia, pero esa llamada era muy especial para nosotros, porque el pastor lo hacía con tanta dedicación y con tanto amor, que aunque la gente entendía que era algo como jocoso, para mí no era jocoso, era algo muy serio. También recuerdo con mucho cariño a la hermana Tita, de ahí de Atodemana, que tenía una sección, porque las cosas aquí se fueron haciendo de manera espontánea. Tanto el pastor Mendoza como la hermana Tita, que tenía una sección donde ella daba la frase del día, era de manera espontánea. Entonces ese tipo de cosas me traen grandes recuerdos y me compungen un poquito al recordarla. Yo recuerdo también que, ¿cómo usted se hacía? Porque usted saludaba, felicitaba a todo el que estaba de cumpleaños. ¿Cómo usted logró? Oye, hay gente. Revele esos secretos. ¿Cómo usted lograba eso? Hay gente que todavía me pide que yo recuerde su fecha de cumpleaños. Pero yo no puedo. Exacto. No puedo. Es que yo lo tenía en una lista. Ya, bueno. Yo lo tenía en una lista. Por ejemplo, tú llamabas y decías, vamos a saludar a fulano de tal que está de cumpleaños tal día. Entonces yo lo ponía en la lista. Y yo lo decía, porque no era nada escondido. Yo lo decía. Exacto. Vamos a revisar la lista de cumpleaños. Okay. Yo decía. Y revisaba la lista de cumpleaños. Yo tenía una lista grandísima, mes por mes. Y eso daba sus resultados. A la gente le gustaba mucho. Porque lo que pasa es que si tus amigos, tus familiares no recuerdan tu cumpleaños, y yo me paso una semana diciendo que Juan Norberto está de cumpleaños tal día,
Y esa lista iba creciendo, cada día iba creciendo hasta llegar a ser una lista grandísima. ¿Cómo confeccionaba, preparaba los programas Pilar Cedeño? Nosotros llegábamos y teníamos, porque yo no quería, ahí nosotros teníamos canciones para sonar 24 horas sin repetir una canción. Yo podía estar 24 horas en cabina poniendo canciones del ayer sin tener que repetir una sola. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo sacaba para que a la gente le quedara las canciones en su memoria. Yo no podía poner una canción hoy de esas canciones que uno quiere que le quede a la gente en la memoria y no volverla a poner durante el año. Yo se las repetía. Yo sacaba 4 canciones, que esas 4 canciones yo las repetía durante una semana completa, porque eso estaba ahí en orden alfabético. En la computadora estaba en orden alfabético. Entonces yo iba sacando 4 canciones, después 4 canciones la otra semana. Entonces la iba repitiendo para que eso fuera quedando en la memoria de la gente. Y luego ponía las canciones que la gente me pedía. La gente me pedía una canción, yo se la ponía, pero habían 4 que eran mías, que yo la sonaba porque le tocaba según el orden que yo tenía en la computadora. Y así era que yo lo hacía todos los días. Era un programa más espontáneo que preparado. No había tanta producción como se hacen los programas ahora, sino que ya yo tenía un esquema que yo lo desarrollaba cada día. Y la gente lo iba variando dependiendo de lo que iba pidiendo a través del teléfono. Aquí me encontré con la lista de los cumpleaños y veo que el 24 de junio está así el nombre de Juan Bautista Polo de la Rosa. Bueno. La famosa lista de los cumpleaños. Señores, estamos en un conversatorio bien interesante con Pilar Cedeño, uno de los pilares de la comunicación aquí en... Yo te decía ahorita, yo no sé si los demás son pilares. Pero yo soy pilar, lo puedo probar con mi cédula. Como diríamos, realmente es el pilar de la radio cristiana. Entonces, vámonos ya un poquito al tema de la comunicación. Cuando usted tiene ya su carnet de acreditación, ¿hasta dónde ha llegado calar en la comunicación Pilar Cedeño? Nosotros, por el año 2001, por ahí, 2001, conseguimos el carnet, fuimos a San Pedro de Macorís, participamos en un examen de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Allá nos examinamos en la parte teórica, la parte práctica, y con la ayuda del Señor pasamos, conseguimos nuestro carnet. Bueno, venimos, seguimos trabajando aquí, pero hay una institución que se llama Asociación de Locutores Profesionales de la Provincia de la Altagracia Incorporada, ALPA. De la cual esa institución está fundada desde el año 1985, desde el 85. Y nosotros, tal vez no del 85, pero porque yo no había empezado en la radio todavía, pero después que iniciamos en la radio, nos acercamos a los dirigentes del ALPA en ese momento, y nosotros somos miembros del ALPA. Luego el ALPA se unió al Círculo de Locutores Dominicano y participamos como Círculo de Locutores. Más adelante el ALPA volvió y se dividió del círculo, ya fue en el año 2017, y nosotros seguimos en el ALPA acompañando a don César Augusto Santana, y ahora en junio pasado me tocó a mí asumir como nuevo presidente del ALPA, y ya tenemos 7 meses trabajando como presidente de la Asociación de Locutores, porque nosotros creemos en eso. Nosotros creemos en que hay que agruparse, que hay que participar en los gremios, que hay que fortalecer a la gente que hace lo mismo que uno hace, y en fin, estamos trabajando en la Asociación de Locutores ahora. La experiencia en la radio como programa y en muchos canales de televisión, pero como invitado. Pero nuestra experiencia fundamental fue aquí en esta radio.
88.7, Voz de la Luz, primero con Zoilo y luego con Junior Castillo. Esa ha sido nuestra principal experiencia. Luego nos hemos quedado participando en diferentes programas que nos han invitado a tratar diferentes temas, pero la experiencia fundamental ha sido esta. ¿Cuál es el deseo de Pilar Cedeño, lo que quiere ver Pilar Cedeño en la comunicación en general? La preparación. Yo pienso que lo que yo quiero ver es muchos locutores, todo el que quiera participar. Yo pienso que a la gente no hay que ponerle trabas. Yo ahora, como presidente de la Asociación de Locutores, no estoy para ponerle dificultad a la gente. No, todo el que quiera estudiar, todo el que quiera prepararse, todo el que se quiera examinar, que se examine, todo el que quiera trabajar en la radio, que trabaje. Debemos ser abiertos, que todo el que quiera venga, porque si a mí me dieron la oportunidad, entonces ¿por qué negarle la oportunidad a los demás? Yo pienso que la comunicación cristiana, sobre todo, yo aspiro a eso, a que los jóvenes cristianos se inserten en la comunicación y que hagan comunicación de comunicación cristiana y comunicación secular. Tú, como profesional que tú eres y como comunicador que tú eres, pero eres cristiano, no debes limitarte a hacer solamente comunicación cristiana. Debe hacer comunicación a todos los niveles. No es que estoy despreciando la comunicación cristiana, pero pienso que tú no debes limitarte solamente a esto. Debes abrirte en la comunicación, en todo lo que tiene que ver con comunicación. Tú puedes hacer un programa de comentario, por ejemplo. Estamos en un programa musical, ¿verdad que sí? Exacto. De música, pero tú puedes ir a un programa de comentario, a un programa de entrevista. Mira cómo tú me estás entrevistando a mí, lo estás haciendo de manera magistral. Tú estás tratando conmigo sobre mi vida, pero tú puedes entrevistar a cualquiera sobre cualquier tema. Entonces, que la juventud cristiana se inserte en la comunicación secular y que pueda llevar la comunicación en los dos aspectos. Trabajar en la emisora cristiana, pero si tiene que trabajar en una emisora secular, que trabaje y que sea abierto y que nos demos a conocer como cristianos, como comunicadores cristianos, pero a todos los niveles o en todos los niveles. Yo aspiro a ese tipo de cosas. Un mensaje para la juventud. Yo pienso que lo que acabo de decir es prácticamente como un mensaje final. Que se preparen, que estudien, que en mi tiempo la juventud tenía muchas trabas para estudiar, porque a mí en ocasiones yo tuve que estudiar de noche. Yo hice mi bachillerato de noche y me decían que yo no podía ir al liceo de noche porque entonces tendría que dejar de ir a la iglesia. Y yo decía, bueno, es que yo puedo hacer las dos cosas. Cuando no había clase, yo iba huyendo para la iglesia. Oye el término, huyendo, porque así era que yo lo hacía. Pero si, por ejemplo, solamente daban la mitad de la clase, la otra mitad yo cogía para la iglesia. Sábado y domingo yo me iba para la iglesia. Entonces la juventud, que se prepare, que vaya, que estudie, que vaya a la universidad, que aprenda, que se cultive, porque la iglesia necesita hombres y mujeres preparados para llevar el mensaje de Jesucristo a todos los niveles. Eso pienso yo. Así es. Bueno, nosotros queremos honrarle, porque de verdad es lo que es el propósito de todo este año en el programa de Fiesta con la Voz de la Luz. Honrar a hombres y mujeres que se destacaron en la comunicación, haciéndolo de una manera magistral, como usted lo ha hecho y lo sigue haciendo en la comunicación cristiana y haciéndolo para Dios, tanto profesionales de la comunicación como pastores. Y nosotros tenemos este pequeño reconocimiento para usted, una medalla que el título en realidad es Pilares de la Radio Cristiana Altagraciana. Y aquí dice, de Fiesta con la Luz, reconoce a Pilar Cedeño, el hombre más feliz del mundo. Mira que bien. Dado el 28 de enero del año 2023. Edwin, hágame los honores. Hemos estado conversando, entrevistando al maestro, también abogado, locutor y profesional de la comunicación, Pilar Cedeño, el dueño absoluto del programa Alabanzas del Ayer.
Así que ponemos el fondo y usted de manera magistral, como siempre lo hacía, de 7 a 8 de la mañana, aquí en La Voz de la Luz, en el programa Alabanzas del Ayer. Bueno, señores, seguimos aquí en su espacio Alabanzas del Ayer. Un espacio para que los más viejos recuerden y los más jóvenes conozcan. Que conozcan esos hombres y mujeres de Dios que nos entregaron su voz y su música en otras décadas. Continuamos con la música y con salutaciones para la hermana China Garrido allá en el Mamey. Escuchamos a los voceros de Cristo con la historia de Benito.